sesión. Metodológicamente vamos a funcionar de la siguiente manera, vamos viendo cómo va el tiempo, pero más o menos les hemos designado 25 minutos para la presentación, pues, más o menos, digamos, tampoco vamos a hacer tan, sobre todo que estas charlas tan interesantes tampoco las vamos a cortar tan abruptamente. Entonces, Carlos, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar, pues, mi agradecimiento por la invitación a venir a conversar con ustedes que están haciendo parte de un diplomado tan interesante y que colma uno de los anhelos más importantes de nuestro país, que es el derecho a la paz, consagrado, entre otras cosas, por el artículo 22 de la Constitución. Así que la paz es un bien preciado, muy concreto, y por supuesto debe contar con nuestra actuación, con nuestro apoyo y por supuesto con nuestra vigilancia para que esa paz redunde en beneficio de todo el país, de todos los colombianos, de todas las colombianas. Y como dice el mismo acuerdo suscrito en La Habana previamente a esta fase del diálogo, para que se logre una paz estable y duradera. Creo que uno de los acontecimientos más importantes, si no el más importante, durante el año pasado y lo que ha corrido de este año, es el proceso de diálogo que se inició en La Habana, Cuba, sobre la base de la discusión del diálogo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, con una agenda concreta de 6 puntos que ya está en su proceso de deliberación. Y creo que es el acontecimiento más importante, no tanto por los protagonistas, sino por el hecho mismo de que el objetivo, el propósito de esa agenda y de ese diálogo es la paz de Colombia. Y como se decía antes, esos procesos de paz no pueden estar desligados del contexto de la realidad colombiana. De suyo así lo reconocen las partes en La Habana, porque el acuerdo que contiene la agenda está antecedido por un preámbulo y un contexto político, social, económico, que reconoce el carácter político y social del conflicto y por ende también que son necesarias reformas en el terreno político, económico y social del país para poder avanzar hacia esa paz estable y duradera. Así que por esa razón el diálogo de La Habana no puede verse como algo alejado, como algo distante, porque está por allá en una isla en el Caribe, sino que tiene que ver con la realidad de nuestro país, con la problemática que estamos viviendo y con el proceso político y social colombiano. La paz que se discute en La Habana no es la solución de los problemas del gobierno ni la solución de los problemas de la guerrilla, sino es el avance hacia la solución de unos problemas que originaron el conflicto y que afectan a todo el país, que afectan a la sociedad, que no solamente tiene que ver con el problema agrario, que es muy importante, consustancial, el primer punto de la agenda que está en discusión, sino también con problemas sociales y políticos que han subsistido a lo largo del tiempo desde que se originó este conflicto y de alguna manera se retroalimentan con la injusticia social, con la atrofia del tejido político y social en Colombia que deteriora la democracia y las condiciones de vida de nuestro pueblo. Este diálogo de La Habana, como ustedes saben, no es el primer intento que se hace de llegar a un acuerdo mediante el diálogo con la guerrilla de las FARC.
por cierto, el movimiento insurgente guerrillero más antiguo de nuestro país. Ya en la historia se conocen algunos, no solamente los que se han hecho de manera directa y concreta con las FARC, ya conformadas como tal, sino en sus propios antecedentes, porque los intentos y los esfuerzos de paz, algunos se lograron con éxito con las guerrillas colombianas, con algunas guerrillas colombianas, en la década de los años 80. No fue el primer intento de llegar a acuerdos con las guerrillas que tienen su origen en la década de los años 40. Ya cuando el gobierno militar, después del golpe de Estado del general Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, se intentaron procesos de paz, aunque no mediante el diálogo, sino con ofertas de amnistía, de indultos, que produjeron la desmovilización de grupos guerrilleros, sobre todo de origen liberal. Y fueron exitosos en la medida en que se lograron algunas desmovilizaciones, pero dejaron una mala lección, un mal ejemplo, un mal recuerdo en la historia que hay que recuperar, porque eso es parte de la memoria. Estamos en un recinto dedicado a ese tema, porque la mayoría de los líderes que se desmovilizaron posteriormente fueron asesinados. Es muy célebre la obra de teatro del grupo La Candelaria, que se llama Guadalupe Años 50, que nos muestra la historia de ese legendario guerrillero liberal que fue Guadalupe Salcedo, que se acogió a esa amnistía y fue asesinado. Estamos hablando de esa época y posteriormente también de la caída de la dictadura, el advenimiento del llamado Frente Nacional Bipartidista, que también hizo ofertas similares que concluyeron con la misma situación. En el caso de los antecedentes de los diálogos con las FARC, se conoció también en esa época la desmovilización de las guerrillas de la región de Sumapaz, de la provincia de Sumapaz, lideradas por el legendario guerrillero Juan de la Cruz Varela, veterano dirigente agrario, que logró sobrevivir, entre otras cosas, a varios atentados criminales después de su desmovilización, de su entrega de armas en la plaza principal del municipio de Cabrera, en el departamento de Cundinamarca, en el corazón de Sumapaz. Entonces, estos son antecedentes que vale la pena recordar, no por lo trágico, sino porque son parte de la historia que tienen que tomarse en consideración cuando hablamos de estos procesos más recientes y que se originaron ya a partir de la década de los años 80. Quien primero intenta una especie de acercamiento con las guerrillas de las FARC, y no solamente de las FARC, con el M-19, con el FPL, con el ELN, con el Quinquinal, con todas las guerrillas de la época, curiosamente fue el gobierno de Julio César Tipaya Ayala, en el año de 1979, ya en la agonía del gobierno de Tipaya Ayala. Él nombró una comisión de paz encabezada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, y de la cual hacía parte el doctor Otto Morales Benítez, quien después jugaría un papel muy importante en el proceso de paz del gobierno siguiente de Belisario Betancourt. Había un problema con ese intento a última hora, en la agonía de su periodo de Tipaya Ayala, y es que este gobierno se caracterizó por ser una administración autoritaria, represiva, adoptó un llamado Estatuto de Seguridad y estableció un régimen de fuerza y de orden público para el tratamiento no solamente del conflicto y de la confrontación armada, sino del conflicto social, de las luchas populares.
Con razón el presidente Uribe, en sus 8 años de seguridad democrática, siempre recordaba la experiencia de Turbay Ayala en el Estatuto de Seguridad y de alguna manera decía, yo me inspiré en ese Estatuto de Seguridad, que fue muy fuerte, fue una época de violaciones a los derechos humanos, fue cuando surgió el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, presidido por el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, integrado por un numeroso abanico de personalidades democráticas del país. Y a pesar de ello, fíjense ustedes que el propio Turbay a última hora quiso hacer este esfuerzo, aunque con una oferta única y exclusivamente de desmovilización, casi que al estilo de las anteriores. Su oferta era una amnistía, más no un diálogo político. Y eso pues no prosperó. Entre otras cosas, por esa razón, Turbay entró en contradicción con el presidente Gerard Restrepo, y Gerard Restrepo renunció a la Comisión de Paz. No aceptó permanecer en ella y prácticamente eso liquidó esa posibilidad del presidente Turbay entonces de hacer cualquier gestión en esa dirección. Pero es el gobierno siguiente, el gobierno del presidente Belisario Betancur, el que anuncia de manera sorpresiva cuando se posesiona que él estaba en la mejor disposición de establecer un diálogo para buscar soluciones políticas y sociales al conflicto. Y de alguna manera con ello reconoce el carácter político y social del conflicto. Reconoce el carácter político también de la insurgencia. E inicia los diálogos con la guerrilla de las FARC. Diálogos que tuvieron una particularidad. La experiencia no es la misma que se repite posteriormente con las FARC, sino es un poco propia, sui generis, por llamarlo de alguna manera. Ellos lo que hacen es discutir un acuerdo que llaman el acuerdo de la Uribe, y en el cual se contemplan las bases de cómo sería ese proceso hacia la paz de Colombia. Y entonces se establece primero una tregua y un cese de fuego bilateral que dura casi todo el gobierno del Belisario Betancur, se prolongó durante largo tiempo y que fue muy importante, a pesar de que hubo violaciones, vulneraciones a ese cese de fuego, esa tregua bilateral, unas veces por el ejército, otras veces por la guerrilla, pero en general disminuyó la intensidad del conflicto, bajó el rigor, la fuerza del conflicto. Eso es muy importante registrarlo hoy, cuando este es uno de los temas en debate frente al proceso de La Habana. En segundo lugar, los acuerdos de la Uribe contemplan que el presidente Belisario Betancur tomaría la iniciativa de llevar al Congreso de la República unas reformas de carácter social y político, entre ellas, primero la reforma agraria y algunas reformas políticas de garantías a la oposición, del derecho de la guerrilla de tener un movimiento político para actuar en el escenario nacional una vez se acogieran a un proceso de paz. Y se establece que contarán con todo el apoyo del Estado y del gobierno para que ese movimiento pudiera operar, funcionar en todo el país. Y en tercer lugar, este acuerdo bueno, ya van los tres, estoy entendiendo el primero que fue la tregua y el cese de fuego. El segundo, el aspecto que tiene que ver con las reformas que presentaría Belisario Betancur al Congreso de la República. Y el tercero, que era la posibilidad de que la guerrilla pudiera tener un movimiento político, un espacio político en donde actuar en el evento de su
acogida a un proceso de paz y a la necesidad de que, a consecuencia de ese proceso de paz, las FARC decidieran actuar en política sin armas, por supuesto. Entonces les decía que la tregua funcionó y bajo el rigor de la guerra, el rigor del conflicto, como nunca bajó la intensidad del conflicto a raíz de esa tregua, de ese cese del fuego bilateral, aunque hubo, como ya lo señalaba, algunas violaciones de una u otra parte, que eran verificadas por una comisión bastante grande, que iba al propio terreno en donde se denunciaban las violaciones de la tregua y allí constataban pues la veracidad o no de esas denuncias. Respecto de las reformas, podríamos decir que ninguna fue presentada al Congreso. Ninguna de las reformas, ni la reforma agraria, ni la reforma política. La única reforma que se presentó en esos años fue la elección popular de los alcaldes, pero que la presentó el entonces senador de la derecha, líder de la derecha en el Senado, que fue el doctor Álvaro Gómez Hurtado. O sea, no fue el origen de la propuesta del gobierno y mucho menos en el contexto de unos acuerdos políticos. O sea, no está mal que la haya presentado el doctor Álvaro Gómez Hurtado, parece muy bien, pero se presenta por fuera de los acuerdos que tenían que conducir a unos cambios políticos, a una fractura del sistema bipartidista, del régimen bipartidista que todavía subsistía, como aún subsiste en algunos aspectos de la vida nacional. Entonces, claro, elegir los alcaldes sin modificar esos aspectos políticos de fondo, pues ocurrió lo que ocurrió. Los alcaldes se convirtieron en un botín de las clientelas, del paramilitarismo, de los narcotraficantes, de los caciques políticos en cada región, y no jugaron el papel que tenían que jugar en función de la democracia, del fortalecimiento de la democracia y de unas nuevas costumbres políticas. Y ya sabemos qué pasó con el movimiento de los Unión Patrióticos, que fue el movimiento que propuso la guerrilla en la idea de que allí podría llegar en el caso de un proceso exitoso de paz. Y muchos sectores políticos no armados, no insurgentes, no guerrilleros, se vincularon a la Unión Patriótica animados de que podría ser un proyecto de unidad de la izquierda que podría liderar los cambios y convertirse en una opción de poder por fuera de los partidos tradicionales del establecimiento. Sin embargo, antes de que se llegara a ese proceso de paz, antes de que siquiera se pudieran discutir las propuestas que se hacían de reformas para llevar al Congreso, se inició la masacre, el asesinato selectivo, colectivo, lo que algunos llaman el genocidio de la Unión Patriótica, que fue prácticamente aniquilada toda en un corto tiempo, en un contubernio, en un entramado criminal de narcotraficantes, paramilitares, políticos tradicionales, como se ha visto ya hoy que ha comenzado a aparecer algo de verdad, una pequeña verdad, con el fenómeno que se conoce con el nombre de la parapolítica. Entonces, eso llevó a la frustración el proceso de la Uribe, el proceso porque en el análisis de algunos historiadores, pues cercanos a la oficialidad, pues todo lo reducen a decir es que la guerrilla hizo unos ataques y que atacó en Moscú a una tropa y que ocurrió lo del Palacio de Justicia. Claro, de hecho es muy grave, claro, impactaron la vida nacional. Pero por supuesto que esos hechos graves, delicados, trágicos, pues, ocurrieron mucho después de que ya esos procesos de paz estaban prácticamente debilitados, en crisis, y prácticamente estaban en agonía. Es decir, con esto
quiero adelantar una opinión, esto es mi opinión, y es que ese proceso de la Uribe y del gobierno del doctor Betancourt no funcionó porque no hubo la voluntad política de cambio, no hubo el espíritu democrático y social para que se pudieran llegar a acuerdos. Y creo que esa actitud, no de Belisario Betancourt, sino en general de la clase que podríamos llamar dominante, del poder dominante, o de la oligarquía, como se quiera decir, fue el que marcó los siguientes procesos que se desarrollaron al menos con esta falta de voluntad para cambiar. Posteriormente a este proceso hubo el de Caracas y Tlaxcala en los gobiernos del presidente César Gaviria Trujillo, cuando ya estaban en desarrollo los procesos con otras fuerzas insurgentes y que fueron exitosos en su momento. Que todos ellos desembocaron en la constituyente, en la Asamblea Nacional Constituyente, que adoptó la Constitución actual. Bueno, no digamos la Constitución actual, lo que fue la Constitución del 91, porque la Constitución actual ya no es la Constitución del 91. Entonces, esos procesos de Caracas y Tlaxcala se hacen en el marco, digamos, en que había un entusiasmo por la paz, habida cuenta de la constituyente, de lo que aquí se estaba forjando, y se estableció primero en Caracas y luego en Tlaxcala sobre la idea de que se iba a discutir una agenda. Pero curiosamente, cuando se comenzaba a discutir la agenda, el primer punto de la agenda, que eran puntos económicos, comenzó la presión de los grandes medios de comunicación, lo que López Riquelme llamó la gran prensa, de los sectores más recalcitrantes de la derecha colombiana, que le reclamaban a Gaviria que por qué iba a negociar el país con los terroristas, con los narcoterroristas, con los bandidos. Ese lenguaje que no ha cambiado. Aquí estos señores le vienen reclamando a la guerrilla que no cambien el discurso, pero quien más bien no lo cambian son ellos, porque ese lenguaje de esa época es el mismo lenguaje de hoy. Es el mismo, en eso no cambia. Entonces, en Caracas, ¿qué ocurre? En Caracas ocurre que bajo esa enorme presión, el presidente Gaviria se va quedando solo, va casi que entrando en crisis esos procesos, y viene un acto estúpido, me perdonan ustedes la expresión, que es el intento de asesinato por parte de una facción del EPL. Porque hay que aclarar que en Caracas y en Tlaxcala no solamente dialogaba la FARC, sino lo que entonces se llamaba la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC y el ELN, y un sector del EPL que no se había acogido al proceso que el EPL había tratado con Gaviria, que se propuso después. Entonces, este grupo del EPL intenta el asesinato del senador Gregorio Ormaza, que creo que era el presidente del Congreso en esa época, todavía el senador de la República, un cambio y las cosas en nuestro país. Y por supuesto ese acto detestable, censurable, es utilizado como pretexto para la ruptura. Pero estoy seguro, me perdonan ustedes que trate de hacer de adivino, y estas cosas uno no puede hacerlo, porque esto no se trata de adivinar, no es malo. Pero estoy seguro que si no hubiera ocurrido ese acto repudiable, cualquier otro pretexto hubiera servido para eso. Porque lo que ya Gaviria estaba en el problema era, estaba solo, no tenía el apoyo para persistir en ese proceso. Luego se van a Tlaxcala porque en Caracas ocurre el intento del golpe contra Carlos Andrés Pérez, que lideró el comandante Hugo Chávez Frías, y eso generó pues una situación de crisis política en Venezuela, de inestabilidad,
y entonces pues no se podía seguir allí haciendo estos diálogos. Entonces luego, una vez vuelven a conversar y a poner en funcionamiento la posibilidad de diálogo, se van a Tlaxcala, México, donde se repite la historia casi que idéntica. Cuando estaban discutiendo los temas de la agenda, vuelve otra vez la cantaleta de que esos son los terroristas, que cómo van a negociar el país, y vuelve el EPL y secuestra a un exministro de Estado, Argelino Durán Quintero, del norte de Santander, y se les muere el poder. Y ese hecho trágico, repudiable también, es utilizado como pretexto. Pero aquí se repite lo mismo, en el fondo es la falta de voluntad. Yo recuerdo siempre al doctor Augusto Ramírez Ocampo, conservador, ex canciller, exalcalde de Bogotá, una personalidad muy importante en este país, ya fallecido, pero que hizo enormes esfuerzos por la paz de Colombia, que siempre repetía: si vamos a discutir la paz, a dialogar la paz en medio de una guerra, pues ningún acto de guerra puede ser tan importante para acabar con ese esfuerzo de paz. Ningún acto de guerra. Eso fue lo importante de la UIRE, que se logró negociar en un buen trecho o dialogar en un buen trecho bajo las condiciones de una tregua bilateral. Pero en Caracas y en Tlaxcala nunca la hubo. Nunca la hubo. Igual el ejército atacaba a la guerrilla. Y había enfrentamientos, y había guerrilleros muertos, y había campamentos bombardeados, y había toda esta situación. Y como había actos también de la guerrilla. Entonces, como decía Ramírez Ocampo, ningún acto, por trágico que sea, por las consecuencias concretas que tenga, puede ser tan poderoso como para que las partes se levanten de la mesa. Pero eso acabó con la posibilidad en el gobierno del doctor César Gaviria Portillo. Luego viene el gobierno del doctor Ernesto Samper, en donde casi durante todo el tiempo hay una crisis política muy fuerte que no generó las condiciones para ello, aunque hubo acuerdos humanitarios. Hubo acuerdos humanitarios, liberaciones unilaterales de soldados, policías por parte de la guerrilla de la FARC en Cartagena de Chairá, pero no hubo realmente un proceso de paz. Quizás algunos acercamientos, algunos guiños para estudiar la posibilidad, pero la propia crisis política por aquello del proceso 8000, que ya conocemos en la historia, pues no permitió realmente eso. Viene el gobierno de Pastrana, de Andrés Pastrana, quien establece también los diálogos en el Caguán, con algunas novedades, entre ellas no hay una tregua, no hay un cese de fuego bilateral, pero la novedad es lo nuevo, lo insólito que se ensaya en este proceso es que se decreta una zona de distensión, una zona desmilitarizada. Así que suponía que en esos 42.000 kilómetros de la zona desmilitarizada no habría conflicto, sino sería el escenario del diálogo, pero fuera de él sí. Lo cual vuelve y juega con el problema de que los actos del conflicto afectan, alteran de alguna manera esos procesos. En el Caguán se adopta una agenda muy grande, muy extensa, de más de 100 puntos, pero también con una característica: no se discutió ni el primer punto. Si casi 3 años de diálogo del Caguán y nunca se abordó ningún punto. Siempre las discusiones giraron en torno a cosas importantes, no digo que no lo fueran, pero que no eran lo fundamental. ¿Cuáles eran las cosas que discutían? Que si la FARC tiene secuestrados, que si la FARC está cultivando coca en la zona de distensión, que si la FARC hizo, que si la FARC no hizo. Cosas que pueden ser importantes y pueden esclarecerse en aras a conseguir el mejor ambiente para la paz. Del lado del gobierno, pues había todo este auge del paramilitarismo, se metió el Plan Colombia, ¿no? Y muchas cosas que también alteraban el funcionamiento del diálogo. Y le
y desviaban la atención de lo esencial, que era la agenda. Y eso fue agotando. Yo recuerdo ya casi al final del Caguán que hubo una reunión con los partidos políticos en la cual estuvo el entonces jefe de la FARC, Manuel Marulanda, y que le decía a los partidos políticos: hombre, apoyen a su presidente, lo están dejando solo, el presidente es el que va a quedar solo y esto se acaba. Apoyen a su presidente, le decía Marulanda a los dirigentes de los partidos políticos, legales, todos. Y eso fue agotando el proceso. Vino también el acto irracional del secuestro del avión de aire, donde iba el doctor Heckscher Turbay, pues muy lamentable, muy repudiable, pero lo mismo, ese fue el simple pretexto. Igual si no hubiera habido eso, otro pretexto para acabar con eso. Sí, el problema ha sido ese, nunca se discutió con el criterio del diálogo. Y no hemos aprendido de la historia. No hemos aprendido. Creo que en La Habana, ya voy a entrar ahí porque veo que se me está, ya prácticamente no tengo tiempo, pero una breve reflexión sobre La Habana. Veo que en La Habana un poco se ha querido resolver eso y hay un avance positivo. Y es que el acuerdo al que llegaron contiene una agenda, y una agenda muy concreta, de 6 puntos, no 5 como dice el gobierno, son 6 puntos, porque el último punto es la implementación de los acuerdos. Es un punto que hace parte de los acuerdos. Como también hace parte de los acuerdos el preámbulo y el contexto que introduce la agenda. El gobierno dice que no, eso es literatura. Bueno, quitemos el preámbulo de la Constitución Política de Colombia entonces. Hay un fallo de la Corte Constitucional que dice que el preámbulo es parte de la constitucionalidad, es parte del cuerpo de la Constitución Política, ¿no? Quitarlo es casi que desmembrar. Bueno, aquí ocurre lo mismo, porque hay un preámbulo y hay un contexto en donde se reconoce el carácter político, social del conflicto, la necesidad de introducir cambios en la vida nacional, pero luego cuando se habla de la agenda, entonces no. No, es que hay unos puntos y no más. No se puede discutir el modelo económico, el modelo no se puede hablar de eso. El problema mineroenergético, no, eso no se puede, porque la confianza inversionista, se nos van las transnacionales del país y eso sí nos aterra, dice el gobierno. Entonces, a pesar de ello, me parece que es importante que haya una agenda, pero de todas formas sí es menester precisar los alcances y la profundidad de la agenda. Porque es que se establecen unos criterios y después cada quien quiere darle su particular forma de entenderlo, de interpretarlo. Por ejemplo, la agenda en el tema agrario habla de territorios y de regiones. Bueno, ¿cómo no tiene que ver el problema mineroenergético con las regiones y los territorios? Pregunten ustedes a los compañeros de Arauca, o de Santurbán, o del Quimbo, o de Cajamarca, en el Tolima, donde están luchando y protestando contra la presencia de Doima en el Tolima, una pequeña localidad que ha hecho un paro cívico contra la presencia allí de las transnacionales que están explotando la riqueza minera, causando, no solamente llevándose la riqueza nacional, sino causando el desastre ambiental más grande. ¿Cómo no se va a discutir eso? ¿Cómo no se va a discutir eso? ¿Cómo no se va a discutir en el tema agrario el problema de la tenencia de la tierra? Solamente hay que hablar de la soberanía alimentaria, que son temas que tienen que ver con la concentración de la propiedad. Bueno, lo dice Naciones Unidas. Naciones Unidas dice que Colombia está en las vacas más cómodas del planeta. Tienen 40 millones de hectáreas de las mejores tierras a su disposición para que se alimenten. De las mejores tierras que no están destinadas a la soberanía alimentaria. ¿Cómo no se va a discutir eso? Ese es el reclamo, no que hacen las FARC, que hacen los sindicatos agrarios, que hacen las comunidades campesinas. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, por esa vía se puede debilitar el proceso. Y termino diciendo esto, para no extenderme más. Por supuesto que celebramos las frecuentes comunicados del gobierno y de la FARC que hablan de coincidencias y que van avanzando en las coincidencias del tema agrario. Eso es muy importante. Pero hay que resolver unos temas cruciales.
Primero, el tema del conflicto. Están dialogando en medio de la guerra. De una guerra degradada, como la que hay acá. Esos actos de la guerra, quieras o no, van a alterar el funcionamiento de la mesa. Y de hecho ya lo está haciendo. De hecho ya está ocurriendo. Entonces es importante, si no hay un cese de fuego bilateral o una tregua, por lo menos unos acuerdos humanitarios, lo que algunos llaman la humanización del conflicto o disminuir el escalamiento del conflicto, para proteger a la población civil. No solamente en actos como el terminado o como los no secuestros, todo lo que se le pueda atribuir a la guerrilla y que debe cumplir, el uso de armas no convencionales, que por supuesto hacen mucho daño a la población civil, sino también los recursos del gobierno, en los bombardeos, los operativos de tierra arrasada, bueno, ya el gobierno por lo menos anunció una cosa importante, que fue sacar los cuarteles de policía y los batallones del ejército del área urbana, no exponer pues a los habitantes, eso ya es un paso significativo. Entonces me parece que eso hay que hacer. En segundo lugar, hay que ganar confianza. Yo no sé si ustedes vieron hoy la carta de Simón Jiménez, que genera preocupaciones, claro, a quienes trabajamos por la paz nos genera preocupaciones, porque mientras están diciendo que están avanzando en coincidencia lo que dice Simón Jiménez, y le dice a Santos que hay que llegar a un acuerdo para salvar el proceso, que hay un estado como de tensión, digamos, de no entendimiento en algunos mensajes públicos, mediáticos del gobierno en el último tiempo. Se puede abordar como positivo que reconoce que ellos están dispuestos a darle la cara a las víctimas, pero que todos deben darle la cara, dice él, no como dice el gobierno, que llega a La Habana de la calle, ustedes tienen que darle la cara a las víctimas, bueno, y las caras, y cuando el Estado va a poner la cara por las víctimas del Estado, ¿no? Eso también hay que preguntar. Y también hay un vacío enorme, y es la no presencia en diálogos del ELN. Yo creo que esto es muy importante. El ELN es una realidad nacional. El gobierno tiene que quitarse de la cabeza la idea de que está dialogando con guerrillas derrotadas y trata de tratar con una guerrilla derrotada y por eso quiere mantenerla aislada pues allá y que no tiene derecho a nada sino entregarse y desmovilizar. Y en el caso del ELN, ahí sí que es peor, porque ni siquiera le responde cuando el ELN está llamando a que se establezca un proceso de diálogo. Yo creo que es bueno avanzar en esto de generar confianza. La guerrilla, por supuesto, tiene que salir haciendo gestos, los ha hecho algunos, faltan más, por supuesto, pero también tienen que haber gestos del gobierno. Termino diciendo esto, en este sentido, de los gestos del gobierno, seguramente si ya llega ahora lo va a decir, ella ha venido planteando un tema que es muy importante y tiene que ver con lo que decíamos, la relación de lo de La Habana con nuestra realidad aquí en Colombia, y es la tregua parlamentaria, porque mientras el gobierno está en La Habana y hay una agenda social también allí planteada, aquí actúa como si hubiera un proceso de paz y unos compromisos para mejorar las condiciones sociales del pueblo. Acaba de aprobar la reforma tributaria, ahora lleva una reforma pensional, esta reforma de la salud, que no es la reforma de abolir la ley 100 pues, y cambiar por una reforma de la salud de defensa de lo público, de la salud como un derecho público de todos los colombianos y las colombianas. Entonces, aquí se trata también de eso, si queremos ganar confianza. Bueno, termino así un poco telegráficamente porque la verdad me disculpan que me llame a la red.